Bueno, esta semana continuó la lucha del Partido de la Liberación Dominicana porque se les reconozca un puesto más en el Consejo Nacional de la Magistratura por tener la segunda mayoría en el Senado que reclama el PLD y que reclama la Fuerza del Pueblo. Y ya sabemos, la discusión es que el PLD ganó 6 senadurías en las elecciones, pero de eso se fueron 4, bueno, ganó 8 y se le fueron 4 para la Fuerza del Pueblo. Y ahora la Fuerza del Pueblo tiene más senadores que el PLD. Y la discusión es cuál es la que se reconoce como mayoría, sino la que se ganó en las elecciones o la cantidad de representantes actuales que tiene cada partido. Ya el Senado decidió a favor de la Fuerza del Pueblo, pero el PLD elevó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo que se lo rechazó esta semana, pero no se lo rechazó porque haya ido al fondo del proceso, al fondo de la reclamación, sino por un asunto jurisdiccional, porque el mismo Tribunal Superior Administrativo consideró que no le toca a esa corte decidir ese problema. Motivo de la acción de amparo de extrema urgencia interpuesta por el Partido de la Liberación Dominicana contra el Senado de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura, el tribunal falla. Rechaza la solicitud de medida precautoria formulada por la parte accionante por haberse fallado sobre minuta la acción de amparo que nos ocupa. En consecuencia, declara inadmisible la presente acción constitucional de amparo interpuesta por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Pero otro tema interesante esta semana ha sido el juicio Odebrecht, donde estaban citados varios testigos brasileños y ha habido un impasse para continuar con las audiencias porque uno de esos testigos tuvo que regresar a Brasil. Y bueno, impugnaron las partes, los abogados de los imputados para que no se conocieran esas audiencias de manera virtual como estaba solicitando el Ministerio Público, que querían que el interrogatorio se hiciera a distancia. Las juezas acogieron ese pedimento de los abogados y bueno, posteriormente hubo un recurso del Ministerio Público para que se permitiera la participación de este testigo brasileño sin que hubiera una orden de conducencia, porque lo que hicieron las juezas fue ordenar la conducencia de este testigo al tribunal, pero un poco difícil de aplicar si el testigo está en Brasil. Yo no esa entendí. Orden, sí, esa orden no de entendí esa conducencia. medida. Es un tema procedimental, pero que no tenía lógica en este caso. Porque, dígame usted, conducencia, un hombre en Brasil, lo iban a pedir en extradición para que viniera a asistir como testigo a una audiencia. Bueno, me explicaron que sí, que hay una forma de hacerlo con la cooperación judicial internacional, de obligarlo a venir a la República Dominicana, pero no tiene sentido, como tú dices, porque es un testigo. Así que finalmente las juezas acogieron la petición del Ministerio Público, dejaron sin efecto la orden de conducencia y me imagino que queda bajo responsabilidad del Ministerio Público tratar de que el testigo esté en República Dominicana para la próxima audiencia, que será el 21 de diciembre. Es interesante, porque ese testigo es el señor Dantas Becerra. Dantas Becerra era el director jurídico de la Odebrecht en Brasil. Pero además, él fue el que firmó, después de todo el lío con los acuerdos que tuvo que hacer la Odebrecht con los diferentes países, él fue el que discutió y firmó el acuerdo de la Odebrecht con la Procuraduría General de la República Dominicana. Pero él firmó también los acuerdos con la justicia de Perú, de Colombia, de Panamá, de Guatemala y de Costa Rica. Un acuerdo en el que Odebrecht se compromete a decir quiénes fueron los que recibieron el soborno, a colaborar. Pero fíjate que se lo dijo a todos los demás países, menos a la República Dominicana. Porque aquí no se lo preguntaron. Porque aquí no querían saber eso. Es decir, ¿por qué él se lo iba a decir si no le pedían ese dato? Porque lo que hizo en esas negociaciones fue
Bueno, ¿qué información le interesa a la justicia de su país? Esto y esto. Bueno, pues ahí va. Mira, y hay otros testigos A Colombia, Perú y a los demás países les dio hasta los codinomes, la identificación de los codinomes. Y por esa colaboración, en Perú hay 4 presidentes imputados, o había, porque ahora son 3, ¿verdad? Porque Alan García se dio un tiro, sintiéndose acorralado. Pero hay varios senadores, varios ex senadores, varios ex ministros y varios altos empresarios de ese país, porque Odebrecht le dijo. Y lo que hacía falta era que alguien se lo preguntara, cosa que no quiso hacer Jean Alain Rodríguez. Pero la presencia de ese testigo brasileño aquí puede augurar muchas cosas interesantes. Y no solamente de él, porque hay otros testigos también que están citados por la Procuraduría General de la República en este proceso, como por ejemplo Marcelo Hofke. O sea, hay otros ejecutivos de Odebrecht que también están citados para declarar en este juicio, y ustedes verán a los abogados de los imputados haciendo todas las maromas habidas y por haber para que no testifiquen. Sí. Y mira, por ejemplo, un recurso que sometió esta semana la defensa de Ángel Rondón, que ante la Organización de las Naciones Unidas, quejándose de los jueces, de que estaban siendo parciales con él. No, violándole sus derechos. Sí, violándole sus derechos. Bueno, mira, su gestión pantera. Inmediatamente Wilson Camacho, el director de la PEPCA, dijo que eso era tratando de meterle miedo al tribunal. Su gestión. ¿Por qué amenazarlo con llevarlo a las Naciones Unidas? La verdad es que eso me luce a mí como una patada voladora, ¿no? Sí, hombre, sí. Porque, ¿qué pasa? Que en la ONU tú crees que no se informan quién es esta persona que está haciendo esta denuncia. Y cuando lo busquen, si no es que lo saben de antemano, tendrán mucho cuidado de meter la mano por él. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con la operación Antipulpo, las medidas de coerción y las palabras del juez José Alejandro Vargas.